Hay un lugar en Rusia donde una persona puede pararse al borde de Eurasia y mirar hacia Norteamérica, donde el suelo permanece congelado durante la mayor parte del año y donde paisajes enteros desaparecen bajo la nieve cada invierno. Este es Chukotka, con casi 285.000 millas cuadradas de extensión y apenas unos 50.000 habitantes, sigue siendo una de las últimas grandes fronteras del planeta. Aquí, sobrevivir no es una habilidad, sino una forma de vida. Antes de continuar, cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo ahora mismo. Deja tu ubicación en los comentarios. Siempre me da curiosidad saber hasta dónde llegan estas historias. La luz de las 7 de la mañana tiene el color del acero pálido y cae sobre Anadyr como algo prestado. El termómetro marca 26 bajo cero, suave para febrero, y el viento procedente de la bahía de Anadyr arrastra el murmullo apagado del agua salada congelada, bajo el sonido más nítido de las botas sobre la nieve compactada. En el centro de la ciudad, Svetlana Koroleva abre las puertas de una tienda de comestibles que funciona desde 1972. Las luces fluorescentes parpadean al encenderse, revelando leche condensada, harina, pescado en conserva, té y manzanas importadas a 900 rublos el kilo. Las manzanas llegaron en barco en octubre, antes de que la bahía se congelara. Serán la última fruta fresca hasta la primavera. Anadyr es la capital de Chukotka, el centro administrativo de una región que cubre 721.000 kilómetros cuadrados. La ciudad en sí tiene alrededor de 15.000 habitantes, lo que la convierte en el asentamiento más grande en más de 2.000 kilómetros a la redonda, en cualquier dirección. Cuenta con un hospital, una filial universitaria, un museo de cultura chukchi y exactamente 0 conexiones por carretera con cualquier otra ciudad del planeta. Para llegar a Anadyr por tierra desde Moscú, se puede viajar 6.000 kilómetros hacia el este y luego detenerse. Las carreteras terminan antes de que empiece la ciudad. Incluso su aeropuerto resulta insólito. El aeropuerto de Anadyr se encuentra al otro lado del estuario, en Ugolnie Kopi. En invierno, la gente lo cruza por un camino de hielo. En verano, en barco. En las semanas intermedias, cuando el hielo es demasiado fino para los camiones y demasiado grueso para las embarcaciones, los helicópteros llenan el vacío. La mayoría de las capitales se conectan hacia afuera. Esta primero tiene que negociar con su propia orilla. La ciudad también tiene que negociar con el terreno que pisa. Buena parte de Anadyr está construida sobre pilotes hincados en el permafrost, que levantan ligeramente los edificios del suelo para que su propio calor no derrita la tierra que los sostiene. En ciudades más cálidas, los cimientos desaparecen del pensamiento cotidiano. Aquí, los cimientos forman parte del clima. Los ingenieros que diseñan edificios en Chukotka deben calcular no solo la carga y los materiales, sino qué le ocurrirá al propio suelo a lo largo de décadas de lento cambio térmico. Y sin embargo, la ciudad no da sensación de provisionalidad. Los bloques de apartamentos están pintados de azul, naranja, amarillo, rojo, una estrategia de la era soviética para romper la monotonía de los inviernos blancos. Vista desde el aire, Anadyr parece menos un puesto avanzado que una caja de bloques de colores vivos, dispersos por la tundra. En un lugar donde la luz escasea, el color se convierte en parte de la infraestructura. Lo que sorprende a los visitantes no es el frío,
sino el costo. La leche puede llegar a costar 4 veces el precio de Moscú. Un solo tomate en invierno puede costar el equivalente a 1 hora de salario mínimo. Los residentes responden a esto no con quejas, sino con planificación. Los congeladores se llenan en otoño con pescado, carne de reno, bayas y todo lo que pueda soportar el próximo retraso en los transportes. Los foráneos preguntan por qué la gente se queda. En Anadyr, la pregunta suena un poco absurda. La respuesta no es un eslogan, es una rutina. Para entender esa rutina, hay que salir de la capital y seguir las rutas que la mantienen viva. Es mediodía a finales de febrero, y el cielo tiene ese blanco plano que anuncia nevadas en pocas horas. El camino que va de Pevek hacia Bilibino se extiende por la tundra como una línea trazada sobre papel en blanco, visible únicamente porque la gente ha decidido que importa. Esto no es una carretera en el sentido habitual. Es un zimnik, un camino de invierno, una ruta que existe solo cuando las temperaturas se mantienen lo bastante bajas como para congelar sólidamente ríos, pantanos y terrenos bajos. La superficie es nieve y hielo compactados sobre un terreno que en verano atraparía a cualquier camión. De diciembre a abril, esto se convierte en una arteria de suministro. En mayo, desaparece. Recorrer el zimnik de Bilibino toma 17 horas con buen tiempo. El buen tiempo escasea. Los viajeros llevan combustible, comida, herramientas, correas de repuesto, un teléfono satelital y la certeza de que, si un motor falla a 40 bajo cero, el tiempo empieza a agotarse rápido. No hay asistencia en carretera. No hay cobertura de señal durante tramos de cientos de kilómetros. Solo está el camino, el blanco y el sonido de una máquina que no puede detenerse. Sergei Vasiliev lleva 19 años recorriendo esta ruta, transportando combustible y materiales de construcción entre asentamientos. Su camión, un KAMAZ reconstruido, ha sido reparado tantas veces que él bromea diciendo que solo el chasis es original. Habla del zimnik como los marineros hablan de las corrientes marinas. Cerca del kilómetro 200, una cresta de presión se desplaza cada temporada. En el kilómetro 340, el cruce del río debe leerse por el color. Verde azulado significa sólido. Gris significa probar el hielo. Blanco significa dar la vuelta. El camino tiene su propia ética. Los conductores se detienen unos por otros. Los convoyes mantienen la distancia suficiente para reaccionar, pero no tanta como para perderse de vista. Si un camión rompe una capa de nieve o pierde potencia, los demás no continúan y envían ayuda después. Aquí, después, puede ser letal. En el zimnik existe la autosuficiencia, pero nunca es solitaria. Hay un acuerdo tácito entre todos los que conducen por este camino. No se abandona a nadie en este frío. Ese acuerdo no tiene forma escrita, no la necesita. La mayoría de las redes de transporte se construyen para vencer a la geografía. Esta funciona con ella. El frío que aísla a Chukotka también crea una de sus únicas carreteras interiores. Lo cual plantea una pregunta. Si el zimnik es el salvavidas, y ese salvavidas se está estrechando, ¿qué lo reemplaza? La respuesta se encuentra mar adentro, flotando. Por ahora, el camino continúa hacia Bilibino, donde las luces se mantienen encendidas,
por medios que pocos lugares se atreverían siquiera a considerar. A las 3 de la tarde, la oscuridad ya empieza a cerrarse. La temperatura ha caído a 38 bajo cero, lo bastante fría como para que la piel expuesta empiece a sentirse caliente antes de entumecerse. Entonces aparecen las luces de Bilibino sobre la tundra, un resplandor concentrado en un paisaje que, en principio, no debería sostener ningún pueblo en absoluto. Bilibino existe gracias al oro. En la década de 1950, los geólogos soviéticos hallaron importantes yacimientos en la región circundante, y un pueblo minero se levantó sobre el permafrost con la típica confianza soviética. El desafío era la energía. El diésel podía hacer funcionar las minas, pero el combustible tenía que recorrer miles de kilómetros a través de una de las cadenas de suministro más difíciles del planeta. La alternativa fue la energía nuclear. La central nuclear de Bilibino comenzó a operar en 1974. Sus 4 pequeños reactores producen 48 megavatios en conjunto, suficiente para abastecer al pueblo, a los sistemas mineros y a la infraestructura cercana. Según los estándares mundiales, eso es minúsculo. Según los estándares árticos, es un salvavidas. Caminar por Bilibino se siente como entrar en un pueblo soviético que nunca terminó de acabarse del todo. Bloques de apartamentos de concreto se alzan junto a tuberías de calefacción elevadas sobre el suelo, levantadas porque enterrarlas en el permafrost causaba más problemas de los que resolvía. La población ha caído de unos 12.000 habitantes en su apogeo a aproximadamente 4.000 en la actualidad, pero la planta sigue funcionando, mantenida por especialistas con contratos de larga duración procedentes de la Rusia continental. Yuri Andreyevich lleva 11 años trabajando en el mantenimiento del reactor. Explica la planta en términos prácticos: ciclos de combustible largos, sistemas diésel de respaldo, calendarios de reparación organizados en torno a las estaciones y no a la conveniencia. En Bilibino, una pieza averiada en enero no es solo un problema técnico, es un problema logístico que puede tardar meses en resolverse. Las piezas no llegan por entrega al día siguiente, llegan en el próximo vuelo disponible, lo cual, en pleno invierno, puede significar esperar una ventana de buen tiempo que llega según su propio calendario, no el nuestro. Eso cambia la forma en que la gente piensa sobre la infraestructura. En la mayoría de los lugares, la electricidad es invisible hasta que falla. Aquí, todo el mundo sabe exactamente qué mantiene calientes los radiadores. El calor no es una comodidad en Chukotka. Hay una especie de tosudez en la supervivencia de los pequeños pueblos árticos que los modelos económicos no logran explicar fácilmente. Los números dicen que hay que irse. La gente se queda. Pero la planta es vieja. Su vida útil de diseño original era de 30 años, y ya ha superado los 50. Así que la pregunta planteada en el Simnik vuelve a surgir. ¿Qué reemplaza a un sistema construido para un Ártico más frío y más predecible? La respuesta espera en Pevek, 190 kilómetros al norte, donde el futuro llegó por mar. Hoy, el sol no saldrá.
Es finales de diciembre, y Pevek se encuentra tan sumergida en la noche polar que el mediodía solo trae un tenue resplandor gris azulado antes de que la oscuridad vuelva a cerrarse. Las farolas permanecen encendidas las 24 horas. El tiempo se convierte en algo que se mide con reloj, no con la luz. Pevek es el pueblo más septentrional de Rusia, un asentamiento de unas 4.000 personas en el mar de Siberia Oriental. También es conocido por el Yuzhak, un violento viento descendente que puede atravesar el pueblo con fuerza suficiente para arrancar metal de los tejados y hacer peligrosa la simple acción de caminar. En la mayoría de los lugares, el clima es un telón de fondo. En Pevek, el clima ayuda a diseñar el pueblo. Durante décadas, Pevek dependió del diésel transportado durante la corta temporada de navegación veraniega, almacenado en enormes parques de tanques y quemado a lo largo del invierno. El costo era enorme, la vulnerabilidad, peor aún. Una temporada retrasada podía significar racionar la calefacción y la electricidad. Luego, en 2019, llegó el Akademik Lomonosov. Remolcado desde San Petersburgo, a través de la ruta marítima del norte, se convirtió en la primera central nuclear flotante del mundo. Sus dos pequeños reactores producen 70 megavatios en conjunto, muy por encima de lo que el propio Pevek necesita. Ese excedente es precisamente el punto. La planta no se construyó solo para el pueblo, sino para toda la región. Su energía respalda minas, instalaciones portuarias y la red eléctrica más amplia del noreste. También suministra calefacción, algo que en Chukotka importa tanto como la electricidad y, más importante aún, ofrece la respuesta a la pregunta planteada en el Simnik. Si los caminos estacionales se vuelven menos confiables y las cadenas de diésel más frágiles, la energía debe llegar por otra vía. En Pevek, llega por mar y se queda en el puerto. Esta se construyó para un lugar que puede seguir cambiando. Esto no es supervivencia como resistencia, es supervivencia como ingeniería, repetida hasta convertirse en cultura. La red eléctrica se extiende desde Pevek hacia asentamientos cuya resiliencia depende menos de reactores y más de la memoria. La mañana llega al Orino como un gris gradual sobre el hielo marino, tan plano que parece borrar el horizonte. La temperatura es de 22 grados bajo cero, pero el viento está en calma, y eso importa más. Calma significa que las tripulaciones de caza pueden salir. Lorino es una aldea de unas 1.200 personas en la costa oriental de Chukotka, a menos de 100 kilómetros de Alaska, cruzando el estrecho de Bering. En días despejados, las montañas de la península de Seward son visibles desde la orilla. La aldea tiene un ritmo central, la caza de ballenas grises y ballenas de Groenlandia. Una práctica que se mantiene aquí desde hace más de 2000 años. El periodo soviético intentó industrializar ese ritmo. La caza factorial desplazó la caza local. Las cuotas estatales reemplazaron el criterio heredado. Las tradicionales embarcaciones de piel dieron paso a sistemas centralizados administrados desde muy lejos. El resultado fue una ruptura tanto ecológica como de conocimiento. Los números de ballenas cayeron, las habilidades de caza se debilitaron. Toda una generación creció pensando que la caza de ballenas pertenecía a las instituciones
y no a las familias. Cuando el sistema soviético colapsó, las aldeas tuvieron que recuperar la práctica con rapidez. Hoy, Lorino es una de las comunidades que conservan derechos de caza, de subsistencia indígena, bajo acuerdo internacional. Las cuotas recientes han permitido aproximadamente 140 ballenas grises y un pequeño número de ballenas de Groenlandia entre las comunidades habilitadas en Rusia. La caza no tiene fines comerciales. La carne va directamente a las familias. Presenciar una cacería de ballenas aquí es presenciar el conocimiento comportándose como infraestructura. Las embarcaciones son Anjapik. Barcos tradicionales recubiertos de piel adaptados a las aguas costeras heladas. Los arpones son modernos, pero el enfoque sigue dependiendo de leer las corrientes, la respiración, el hielo y el movimiento animal de maneras que ningún manual puede enseñar. Anatoly Timnatval, de 56 años, ha dirigido tripulaciones de caza durante 32 años. Aprendió de su abuelo, quien a su vez aprendió del suyo. Dice que la ballena no es solo alimento, estructura la vida de la aldea. ¿Quién trabaja con quién? ¿Cómo se reparte la carne? ¿Cómo se pone a prueba a los jóvenes? ¿Cómo los ancianos siguen siendo centrales? Después de una cacería exitosa, la distribución importa casi tanto como la propia caza. La pertenencia se mide tanto en porciones como en palabras. La preparación para una cacería también importa. En las semanas previas a la apertura de la temporada, las embarcaciones se inspeccionan, se reparan y se bendicen en ceremonias que mezclan el juicio práctico con algo más antiguo. Una tripulación que se salta la preparación no solo arriesga el fracaso, arriesga perder el hilo que conecta a esta generación con todas las generaciones anteriores. Sin la ballena, Lorino seguiría estando habitado, pero no sería el mismo lugar. Esa idea de pertenencia no termina en la costa. Tierra adentro, otra tradición de Chukotka, plantea la misma pregunta con una forma distinta.